Muy buenas noches, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga grandemente en esta linda noche, un poco fresca pero agradable acá en la ciudad de Acuña, Coahuila. Estamos transmitiendo precisamente desde esta ciudad, hermanos, con el favor de Dios y asimismo con pues, las ganas que esto amerita, ¿verdad? Estamos dispuestos y listos, sobre todo contentos porque es un privilegio estar transmitiendo, hermanos, no solamente el tener esta oportunidad, hermanos, sino el saber que hablamos de la palabra de Dios. Eso es lo más maravilloso, el tener este espacio y así mismo, hermanos, esperando en Dios poder ser edificados todos y cada uno de los oyentes. Gracias a Dios por esta bendición, entonces, por esta oportunidad. Como siempre, un saludo a mi hermano Jorge, que está día a día pues al pendiente de seguir manteniendo este espacio, y agradecemos primeramente a Dios, claro, pero también a mi hermano Jorge, a su esposa, a mi hermana Paula, un saludo, mis hermanos, y un saludo también por ahí para Jorgito. Y pues estamos por presentar, hermanos, el tema ¿qué pasará al final de los tiempos? Pero antes de iniciar, hermanos, pues como siempre quisiera que pues pidamos a Dios mediante la oración para que nos ayude a poder desarrollar este tema y que sea conforme a su palabra, y asimismo, hermanos, que nos ayude a poderlo transmitir de una manera que sea comprensible pues para cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar, hermanos, para así dar inicio a este tema hermoso, porque viene de la palabra de Dios, pero también, hermanos, que nos va a ayudar a reflexionar. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, le agradecemos, Señor, que en esta noche y siempre, Señor, usted esté con nosotros, porque sentimos, Señor, su presencia se manifiesta en todo momento al darnos lo necesario, al sí mismo, Señor, al protegernos, al tener, Señor, un lugar, Padre, donde poder desarrollarnos, donde poder movernos, donde poder resguardarnos, Señor. Le agradecemos por ello y estamos contentos, Señor, porque en esta ocasión nos permite la vida y la salud, Señor, y suplicando que sea con aquellos de mis hermanos, nuestros amigos, oyentes, Señor, que están padeciendo por alguna enfermedad o alguna situación en cuanto a su salud, para que usted sea con ellos, usted les cuide, Señor, usted les guarde grandemente. Le pedimos también, Padre, que sea con mi hermano Jorge y su esposa, Señor, para que les siga bendiciendo y siga ayudándoles, Señor, a que sigan adelante en ese ministerio que se ha propuesto, Padre, el poder llevar el mensaje de amor para salvación a cada una de las personas que tienen a bien, Señor, el poder conectar sus aparatos, y asimismo, Padre, el estar escuchando cada una de estas transmisiones. Señor, bendiga también a nuestros hermanos que se preocupan por predicar no solo en este medio, Señor, sino llevan a cabo, Señor, la predicación de su palabra con la intención y con el deseo, Señor, de que las almas, aquellas almas, Señor, que tengan este gusto y estas ganas, Señor, de aprender de usted, de aprender de su palabra, lo pueden hacer, Señor. Bendígales pues y bendiga a cada uno de nosotros. Prepárenos, Señor, en esta hora. Ayúdenos a poder recibir de su palabra. Ayúdenos a poderla predicar, Señor, conforme usted lo desea y conforme es su voluntad, Padre. Bendiga también a mis hermanos que se están preparando precisamente en su voluntad el día de mañana, Señor. El tener la bendición de estarle adorando en ese primer día de la semana, el día que por medio de su Hijo Jesucristo se ha establecido, Padre, para ir a adorarle. Bendíganos, Padre, ayúdenos, Señor. Le agradecemos todas estas cosas, se las seguimos pidiendo, Señor, no sin antes pedirle perdón por nuestras faltas, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar entonces el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Sábado 14 de enero de 2017. Estamos dándole gracias a Dios precisamente por esta bendición. ¿Qué pasará al final de los tiempos, hermanos y amigos? Yo estoy seguro que en el transcurso de todos los tiempos, pues al hombre le han abordado pues ciertas dudas, ciertas inquietudes respecto a temas que obviamente le competen a él, es decir, en cuanto a su existencia, en cuanto a su ser. Obviamente una de estas preguntas, y quisiera ahorita solamente enunciar tres, estas preguntas pues
se han estado llevando a cabo por el transcurso de la historia, por el transcurso de los tiempos en cada uno de los hombres. La primera pregunta que el hombre sabio o el hombre que en su naturaleza busca una explicación en cuanto a lo natural, en cuanto a lo que a él le compete, le corresponde, el hombre sabio, hermanos, trata siempre de contestar tres tipos de preguntas a lo largo de su vida. La primera de ellas, hermanos, es el hombre se pregunta ¿de dónde venimos? Es decir, ¿quién nos hizo? Y usted puede estar leyendo en los libros de historia y se va a dar cuenta de que el hombre está obstinado en tratar de contestar esta pregunta. La segunda pregunta que se hace el hombre, hermanos, y amigos, es ¿qué hacemos aquí? Es decir, existe el espacio-tiempo y en esta ocasión, en este precisamente espacio-tiempo, estamos teniendo la bendición de estar en este lugar, usted en su lugar, yo en mi lugar, pero nos viene a la mente, nos abarcan obviamente las dudas de qué hacemos aquí, es decir, quién nos hizo o para qué nos hizo. Y la tercera pregunta, que obviamente pues es el parte del título de nuestro tema, es ¿a dónde vamos? En otras palabras, después de la muerte, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay al final de los tiempos? ¿Qué pasará al final de los tiempos? Déjeme decirle solamente como una introducción y como una forma de antecedente antes de llegar a la escritura, que la llamada ciencia moderna, es decir, las personas que se han tratado de esforzar e incluso han puesto todos sus recursos precisamente para tratar de contestar estas preguntas, que por cierto de ciencia moderna no tiene nada, porque contestan estas preguntas de una manera muy pesimista, de una manera, hermanos, que no tiene una razón de ser. Por ejemplo, a la pregunta número 1 que planteábamos, ¿de dónde venimos? La ciencia contesta, hermanos, de la nada. Es decir, y vemos, hermanos, en el estudio secular, cómo se obstina la famosa ciencia moderna en que la evolución, hermanos, empezó a partir de una célula, empezó a partir de la casualidad, que empezamos, hermanos, a ser como nuestros antepasados fueron unos animales, unas bestias, es decir, unos changos, y tratan, hermanos, de una manera pesimista de contestar esta pregunta, ¿de dónde venimos? Pues dice el hombre moderno, dice la ciencia moderna de la nada, de la evolución. Y solamente por citar ese ejemplo, hermanos. Pero a la segunda pregunta, hermanos, ¿qué hacemos aquí? La ciencia, hermanos, contesta y está pesimista precisamente y obstinada en meter en la mente de cada una de las personas la siguiente respuesta. Estamos aquí para trabajar, para ganar dinero, para comprar cosas. Sobre todo, hermanos, la mercadotecnia se encarga, hermanos, de bombardearnos precisamente con esta respuesta. Pero para sobrevivir, para conseguir comida, para tener entretenimiento, eso es lo que la ciencia moderna nos contesta a la pregunta ¿qué hacemos aquí? Y a la última pregunta, hermanos, que estamos planteando en estos momentos, ¿qué va a pasar al final? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Qué va a pasar, hermanos, en el final de los tiempos? La ciencia, hermanos, responde, bueno, pues no vamos o vamos a la nada, todo se acabó. No hay nada, no hay vida después de la muerte. Eso es lo que dice, hermanos, la llamada ciencia moderna. Pero en la palabra de Dios nos encontramos las respuestas correctas a cada una de las preguntas planteadas. Por ejemplo, hermanos, esto es lo que dice, hermanos, la Biblia. ¿De dónde venimos? Dice Génesis capítulo 1, versos 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, reconocer, hermanos, que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esa es la correcta y la verdadera, hermanos, respuesta a la pregunta ¿de dónde venimos? Y la respuesta a la pregunta número 2, hermanos, ¿qué hacemos aquí? La Biblia contesta, la palabra de Dios, y precisamente Romano nos dice, porque de Él y para Él somos, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, hermanos, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, usted conoce el texto, por ejemplo, de Corintios, que nos dice, hermanos, si pues bebéis o coméis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es nuestro ser, ese es nuestro deber ser, eso es nuestra mentalidad en cuanto a contestar la pregunta ¿qué hacemos aquí?
Nuestro todo, hermanos, debiera de ser y debe ser Dios. Eso es lo que venimos a hacer aquí, hermanos, el agradar a Dios. Eso es lo que nos contesta la Escritura. ¿A dónde vamos, hermanos? Que es la tercera pregunta que planteamos y que, insisto, ese es nuestro tema, o es lo que nos va a ocupar en estos minutos. ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar al final, hermano? Bueno, hay muchas cosas, hermanos, obviamente que habla la Escritura. Yo solamente quisiera hablar ahorita de 3 puntos para tratar, hermanos, de contestar esta pregunta. Se trata, hermanos, en esta ocasión que solamente quisiera mencionar lo que nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 7. Le invito, por si tiene por ahí sus Biblias, para que me pueda seguir con la lectura y se dé cuenta de lo que la palabra de Dios, es decir, la palabra de nuestro Creador, nos dice respecto a qué pasará al final de los tiempos. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué pasará al final de los tiempos? Quisiera que viéramos aquí, insisto, 3 puntos o 3 cosas basado en este texto. Hay muchos otros textos que nos pueden dar más detalles, nos pueden describir, nos pueden ayudar a entender más a profundidad lo que pasará en el final de los tiempos, pero en esta ocasión quisiera que viéramos, hermanos, y nos detuviéramos precisamente en el texto que menciona el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 7, que dice nuevamente, hermanos: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bien, número 1, hermanos. Necesitamos reconocer y entender que el final de este mundo está determinado por la palabra de Dios. Ya está, hermanos, determinado, ya está, hermanos, dispuesto, ya está, hermanos, señalado por la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos dice segunda carta de Pedro 3:7 que acabamos de leer. Ese texto, hermanos, claramente lo profetiza. Ya está determinado, hermanos. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay, hermanos, una segunda oportunidad en el sentido de que se vaya a cambiar, hermanos, y no vaya a ocurrir, sino que ya está determinado por la palabra de Dios el fin de los tiempos, el fin de este mundo, hermano. El final de todo, el final de nuestras vidas. El mundo no va, para el mundo, hermanos, no va a ser sorpresa porque ya está determinado. Ya está todo, hermanos, reservado. Ya está todo, hermanos, guardado. Insisto, hermanos, en el énfasis con toda la intención de que abramos nuestra mente y nuestro entendimiento a esta expresión, hermanos. Ya está determinado. Dios, hermanos, nos dice que tiene establecido el final del mundo, el final del tiempo. Todo está, hermanos, al final bajo el control de Dios. Aún está bajo el control de Dios el fin del mundo. Predestinado, hermanos, todo en este sentido. Le voy a dar una prueba de esto. La Escritura en Hechos capítulo 2, versos 23, hermanos, nos dice, hablando precisamente el apóstol Pedro de Jesucristo, antes de esta maravillosa punto de la historia, en la cual, hermanos, están aquellos hombres congregados, recibiendo precisamente la enseñanza, recibiendo de la palabra de Dios, el consejo divino, el mensaje de amor para salvación, respecto de lo que le aconteció al Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro en Hechos 2:23, dice, en su predicación dice, entregado por el determinado consejo, fíjese, y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, ya estaba determinado, ya estaba anticipado el conocimiento de Dios. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ya estaba destinado la muerte del Señor Jesucristo. Así como estaba destinada la muerte del Señor Jesucristo, está destinado el fin de este mundo, el fin de los tiempos. Y por decirlo así, hermanos, eso es lo peor que ha pasado hasta el día de hoy, la muerte del Señor. Y esa muerte, hermanos, fíjese, ya estaba determinada, según nos dice el escritor a la carta de los Hechos. Ya estaba determinada por Dios. Y obviamente nos pone a meditar, a analizar, hermanos, que no fueron los romanos los que planearon la muerte del Señor Jesucristo. Tampoco fueron los judíos y su determinación por crucificar a Cristo. A aquella ocasión, hermanos, corear
la multitud, hermanos, ante aquel hombre, aquel gobernador Pilatos, coreando, hermanos, crucifícale. Dios, hermanos, ya lo había predeterminado. Dios ya lo había planeado, Dios ya lo había programado. Así como Él programa, así como Él controla todas las cosas del universo. El fin del mundo está planeado, hermanos, por Dios. Y esto, hermanos, como cristianos, realmente nos debe dar una gran paz, una gran consolación, una gran tranquilidad, porque todo va a suceder, hermanos, conforme al plan de Dios. Dios es el que controla el mundo, hermanos. Necesitamos entender eso. No la casualidad, no el diablo, no las bombas atómicas, no los hechos políticos, no las elecciones, no lo que esté pasando, hermanos, con las remesas cambiarias respecto a los cambios en cuanto al dólar, no, en cuanto al alza en la gasolina, no, hermanos, sino que Dios controla este mundo desde el principio hasta el final. Eso es lo más maravilloso, hermano. Por poner ejemplos, hermanos, ¿cuánto tiempo no tiene, hermanos, que se está señalizando que hay un serio problema en la capa de ozono? Los científicos, hermanos, modernos están muy preocupados precisamente por la capa de ozono, pero, hermanos, Dios lo sabe. Dios está en control, hermano. ¿Quién va a ser, hermanos? Precisamente era una de las preguntas que nos hacíamos hace a un par de meses. ¿Quién gobernará las siguientes elecciones? ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos, con este tipo de cambios? Dios sabe, hermanos, porque Dios tiene destinado y programado todo en su voluntad santa, sabia y perfecta. Así es la soberanía de Dios, hermanos. Así es el control de Dios. De lo universal, el Señor, hermanos, tiene el control hasta de lo más específico. Dios, hermanos, incluso tiene el control del animal, hermanos, más pequeñito que usted se puede imaginar. Dios tiene ese control, hermanos. Es increíble, hermanos, la capacidad, la soberanía, el control de Dios, hermanos, respecto a todas las cosas creadas. Dios es muy soberano, hermanos, y todo lo hace por su palabra. Eso es lo más maravilloso, y nos dice la segunda carta de Pedro que leíamos en el verso 3:7, hermanos. Segunda carta de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra. Ya están, hermanos, determinados. Ya están, hermanos, predispuestos por la palabra de Dios, hermano. Entonces, note la soberanía, note el control que tiene Dios. Y el apóstol, hermanos, lo sabía muy bien y lo reconocía. Es por la palabra de Dios, hermanos, que sucede esto. Hebreos capítulo 1, versos 1, hermanos, nos ayuda también en este tema al declararnos, hermanos, de que Dios, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios, hermanos, ya había determinado, Dios, hermanos, por su palabra, hermanos, había especificado las cosas. Y en esta ocasión, hermanos, en particular, que estamos hablando, hermanos, que Dios ha determinado, hermanos, por su palabra, el final de este mundo. Y déjeme decirle, amigo que nos escucha, que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se ha cumplido. Y lo que está pendiente por cumplir, créalo que se cumplirá. Entonces, note la soberanía de Dios. Dios por medio de su palabra sustenta. Dios por medio de su palabra controla absolutamente todo. Dios, hermanos, por su palabra puede así crear, por decirlo así, o como alguien dijo, una mariposa, como crear el universo, es decir, de algo, entre comillas, insignificante hasta algo completamente grandioso, porque Él es nuestro Dios, y por esa palabra, por su palabra, todas las cosas del mundo están sostenidas y están controladas. Así de grande, así de magnífico es su poder. Si esto es cierto y lo es, entonces confiemos en la soberanía de Dios, en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, porque todo está predeterminado por Dios, todo está organizado, todo está programado por Dios. Dios quiere el bien para aquellos que le aman, para aquellos que quieren agradarle a Dios. Y para muestra hay ejemplos en la Escritura. Uno de ellos que me llama mucho la atención y que me encanta esa historia, hermanos, es la historia de Josué. Josué, si usted recuerda, fue echado por sus hermanos con toda la intención de primeramente matarle,
Pero por ahí, hermanos, en la soberanía de Dios precisamente, uno de sus hermanos tuvo misericordia y pidió que mejor lo lanzaran al pozo. Y saben que pasaba por ahí unos comerciantes madianitas, y la pregunta es, ¿fue casualidad o fue coincidencia? Absolutamente no, hermanos, sino que Dios los mandó por ese camino, sacan a José, lo venden, y ustedes saben que la casa donde llegó a trabajar, que con esta persona, con Potifar, vio a su mujer, una mujer muy mala, y por su causa, precisamente por ofrecer algo, hermanos, que no iba a aceptar completamente José, lo meten a la cárcel por culpa de ella, aunque usted recuerde, él no tuvo la culpa, y de pura casualidad pregunto, y de pura coincidencia, ¿llega el copero y el panadero al rey? Absolutamente no. Eso no es cierto, no es casualidad, no es coincidencia, sino que en la soberanía de Dios ya había determinado que ahí iban a estar el panadero, ahí iba a estar el copero en ese lugar, y que ellos iban a tener un sueño y que él los iba a interpretar. Y maravillosa historia de José que le invito a que la lea. Una historia de triunfo en triunfo. Una historia en la cual se nota la determinación de la palabra de Dios en la vida de aquel hombre de José, hombre que trata de agradar a Dios. Así es Dios para con sus hijos. Si usted quiere buscar el agrado de Dios, usted lo obtendrá y verá que en su vida, por medio de su palabra, está determinada a una vida de triunfo. Otro ejemplo, hermanos, que también me gusta mucho y que le invito también precisamente a que lo lea ahí a partir del capítulo número 2, es la historia de Esther. Y yo pregunto, Esther, por pura casualidad, ¿ella era judía? Absolutamente no. La intervención de su tío Mardoqueo, ¿casualidad? ¿Usted cree que fue casualidad que escuchó a esos que querían tramar contra el rey? Si no saben de lo que les estoy hablando, amigo que nos escucha, le invito, insisto, a que lea la historia hermosa a partir del capítulo número 2 de Esther. Vean la maravillosa soberanía de Dios en la historia de Israel, precisamente contada en este hermoso libro. A mí me gusta mucho en la historia, hermanos, en esta historia en la que el rey se le va el sueño, y como lee la historia de cómo Mardoqueo salva al rey y qué hicieron con él. Un hombre llamado Amán muy de mañana va con el rey, se lo digo de una manera muy resumida, pero va muy de mañana con el rey para darle pues la indicación o pedirle la muerte de Mardoqueo, el tío de Esther, y recibir obviamente la exaltación de su rey. Pero ¿qué es lo que encuentra? Usted se va a dar cuenta ahí que encuentra humillación, hermanos. Ahora, recibe la exaltación a quien se esperaba que recibiera humillaciones. Recibe exaltación Mardoqueo, el tío de Esther. Y qué impresionante historia de la soberanía de Dios se muestra en esta serie de capítulos contenidas en el libro de Esther. Que insisto, le invito a que lo lea. Porque todo está determinado por la palabra de Dios. Ruth tiene que trabajar, si usted se acuerda también, hermosa historia. Ruth tiene que trabajar, es viuda y tiene que sostener a su suegra. Va caminando, ve, hermanos, por ahí un campo en la soberanía de Dios. Ella camina al campo de Booz, ahí le conoce, se casa y nace Obed. Estamos viendo aquí en este punto, hermanos, en esta historia, la genealogía del Señor Jesucristo, hermano. Pregunto, ¿casualidad? Absolutamente no, sino que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, hermanos, lo bueno y lo malo, meditémoslo y entendámoslo, lo bueno y lo malo a nivel mundial, tu vida diaria, todo absolutamente, con quien te relacionas, lo que hagas, todo absolutamente, los problemas en el trabajo, en la familia, tómate de la mano de Dios, porque ella tiene todo determinado, ella tiene un plan perfecto para ti. El Señor quiere hacernos valorar las cosas aún en los problemas, en el trabajo, insisto, en la familia, en cualquier lugar en el que estés. Déjeme decirle que todo está en las manos de Dios. Su palabra ha determinado el fin de este mundo. Creamos a su palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Número 1, necesitamos reconocer y entender que esto es un hecho, que el final del mundo, el final de los tiempos está determinado por la palabra de Dios. Eso es lo que va a pasar. Es una realidad, es un hecho. Esto va a pasar, no hay vuelta de hoja.
Número 2, al final de este mundo va a ser destruido por fuego. Lo leímos en 2 de Pedro capítulo 3 verso 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, este mundo al final va a ser destruido por fuego. Y la pregunta sería, ¿por qué por fuego? Bueno, yo le puedo contestar así como lo vimos en el punto número 1. Así está en la soberanía de Dios. Dios así lo tiene determinado. Así a Él le agradó. Y podemos recalcar que así se manifiesta más su gloria. Él sabe por qué lo hace, hermanos, amigos. Él sabe por qué lo hace. Pero tenemos algo de información en este sentido. Y usted puede ver, hermanos, que en la soberanía de Dios está, al estar todo determinado, ya estar todo listo por la soberanía de Dios, nos podemos encontrar precisamente en el contexto de la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, verso 5, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, dice, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Ahora el Señor va a destruir totalmente en fuego. Y hagamos una especie de analogía, hermanos. Por decirlo así, en el arca de Noé quedaron semillas, quedaron animales, quedó algo, hermanos, de lo inmundo precisamente de este mundo. Esa maldad, hermanos, volvió al mundo después de haber sido rescatada ahí en aquella arca. Pero ahora, hermanos, con el fuego absolutamente todo será destruido. Ahora, hay algunos que mencionan que la destrucción vendrá por medio de bombas atómicas. O que de repente se va a desviar de su órbita un cometa, va a venir y va a chocar contra el planeta Tierra y se va a acabar todo el mundo. Realmente, hermanos, no nos dice la Escritura o los detalles en este sentido. Yo le puedo decir que yo no sé cómo vaya a ser el que el Señor destruya el mundo en fuego. Lo que sí sé es, conforme a la palabra y que estamos leyendo, es que será en fuego. Y lo que también sé, hermanos, es que Dios no necesita de bombas atómicas. Dios no necesita, hermanos, de asteroides, Dios no necesita de cometas, Dios no necesita incluso de los propios planetas para que vengan y choquen a este mundo, hermano. Dios mismo incluso se declara y se considera en su palabra como fuego consumidor, hermano. Y Él es tan grande, Él es tan poderoso, de lo que no nos imaginamos. Así de fácil como fulminó, por ejemplo, a los hijos de Aarón, si usted recuerda en aquella historia, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, así de fácil va a fulminar a este mundo. Todo se va a fundir, todo será deshecho en este mundo. Eso es cierto. Entonces nosotros debemos por ningún motivo poner nuestras esperanzas en las cosas de este mundo, hermanos. Es la exhortación y esta es la invitación a cada uno de nosotros, que aprendamos a estar contentos y satisfechos con las cosas eternas, que esas son, hermanos, las que traen provecho a nuestras vidas, porque es nuestra vida espiritual. Escuche muy bien, su casa, su carro, un día de esto se va a quemar. Y usted puede decir, ¿pero cómo? Yo le aseguro, se va a fundir. Y se lo aseguro y con la confianza tal que me da la palabra de Dios, se va a acabar. Entonces, hermanos, la invitación es aprendamos a estar contentos, aprendamos a estar satisfechos con cosas eternas, que eso es lo más valioso que tenemos. Andemos, hermanos, en santa y piadosa manera de vivir. Agradémosle a Dios en todo, hermano. Fíjese lo que dice el verso 11 de 2 de Pedro capítulo 3. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está la recomendación del apóstol Pedro. El mundo se va a acabar, Dios va a quemar todo. Pregunto, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Si es cierto, hermanos, esto, y lo es, entonces, como cristianos, usted y yo esperamos algo mejor. Lea el verso número 13. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué es lo que esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Maravilloso y hermoso, hermanos,
el destino de los suyos, de nuestro Dios. Todo, hermanos, va a ser destruido en este mundo. Su política, las naciones, todo será destruido por lo que esperamos usted y yo, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, algo nuevo. Esperamos, hermanos, cielos nuevos, tierras nuevas, hermanos, donde no hay contaminación. Uno, hermanos, donde no esté Satanás. Uno donde no esté la tentación, hermanos. Donde no haya tristeza, donde no haya lágrimas. Solo lo mejor, hermanos, de lo mejor para nosotros. Un lugar, hermanos, reservado por nuestro Dios mediante su Hijo Jesucristo. Un lugar, hermanos, especial. Insisto en lo que dice la Escritura. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Entonces, este mundo, créalo, será destruido en fuego. Lo dice su palabra, y como vimos en el primer punto, ya Dios así lo tiene determinado. No nos queda de otra, amigo que nos escucha, no le queda de otra, nada más que reconocer que en la voluntad de Dios está todo determinado, y más que estar buscando la explicación a que si será deshecho, que si cómo va a ser, olvídese de cómo va a ser, sino reconózcale a Dios, agrádele a Dios, búsquele a Dios, para que en lugar de que usted esté desvariando en ese pensamiento de cómo va a ser el final de los tiempos, en qué es lo que va a pasar, en que unos dicen una cosa y que otros digan otra. La palabra de Dios dice que será en fuego, pero que a usted le importe más que la explicación esa, el agradarle a su Dios. Todo va a ser destruido, dice la Escritura. Número 13, hermano. ¿Qué va a pasar o qué pasará al final de los tiempos? Número 3, al final de este mundo, hermanos, va a ser deshecho en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y lo leemos precisamente ahí en el mismo texto, hermanos, verso 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, dice, y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuándo se va a acabar el mundo, hermanos? Yo estoy seguro que los que me están escuchando no saben, obviamente yo no sé. Hay quienes dan fechas, eso es lo más lamentable, pero la Escritura no nos da una fecha, hermanos, es decir, no sabemos. Puede ser esta noche, puede ser al amanecer del día de mañana, incluso muchos relacionan y referencian a que la venida del Señor será en un domingo, pero no lo dice en la Escritura. O puede ser en 100 años más, o pueden ser en 10,000 años más, no sabemos. El punto es que no hay un solo versículo en la Escritura que nos dé la fecha. Pero lo que sí nos dice, hermanos, que va a ser el día del juicio final. Ahora, esto es cierto, hermanos, lo acabamos de leer, y hay muchos otros pasajes que nos ayudan a reforzar esta verdad. Pero la Biblia recalca, hermanos, que la destrucción de este mundo tiene que ver con el juicio del pecado. Si no hubiera pecado, hermanos, en el mundo, simple y sencillamente no hubiera un juicio final. Entonces, eso nos invita a que nos regresemos precisamente al Edén y que veamos la necesidad que hay, hermanos, de parte de Dios, de parte de la santidad de Dios, de juicio. Si Adán y Eva, hermanos, no hubieran pecado, entonces el mundo seguiría de alguna manera, por decirlo así, a la perfección. No habría contaminación, no habría maldad, no habría perdición. Pero es algo, hermanos, es algo grave. Independientemente, hermanos, desde el origen o desde el lugar en el que se haya llevado a cabo o el que se haya consumado el pecado, que haya iniciado el pecado, lo que necesitamos reconocer es lo grave que es el pecado, hermano. Tan grave, hermanos, que afectó a Adán y a Eva. Tan grave, hermanos, que afectó a todo el mundo. Por eso, hermanos, incluso en la actualidad todavía hay temblores, hay tormentas por causa del pecado. Por eso se va a cambiar el mundo, hermanos. Por eso se va a acabar, perdón. Por eso el mundo, hermanos, va a ser deshecho, va a ser destruido por el pecado. Alguien dijo, obviamente a manera de chascarrillos, que usted tomándolo de esa manera. Alguien dijo, mira, todos los problemas que hay por la manzana que se comió Adán. Imagínate qué hubiera pasado si hubiera sido una sandía.
Pero, número uno, hermano, no sabemos, la escritura no nos dice que sea una manzana. La escritura nos habla acerca de un fruto. Y número dos, si hubiera sido, por decirlo así, o por ejemplo, una pequeña uva, hubiera sido igual de terrible. Es decir, el problema no es el tamaño, el problema es el pecado. No nos desviemos de ese pensamiento. El gran problema que tenemos todos los seres humanos es el pecado. Es algo serio, es algo muy, pero muy grave. El pecado tan grave que todo el mundo, lo leímos y lo puntualizamos, precisamente va a ser destruido por causa del pecado, hermanos. Todo el mundo fue maldecido. Todo el mundo, precisamente por esa causa, será destruido en ese día del juicio. Entonces, con todo respeto y con toda reverencia lo digo, si el día del juicio no hubiera sido mencionado en la Escritura, no hubiera sido mencionado en la Biblia, nuestras propias conciencias lo estuvieran confirmando. Porque hay algo dentro de nosotros que nos grita que algún día nos vamos a confrontar con nuestro Dios, con nuestro juez. No sé si saben, pero por ejemplo en las tradiciones de muchos lugares, por ejemplo en el caso de las tradiciones de los egipcios, ellos están en espera del día del juicio. En su religión salvaje, en su religión primitiva, no hay hombre que no sepa o que no reconozca que un día se va a confrontar con un juez, en este caso con Dios. Para el cristiano esto es muy bueno, y de hecho debemos de tomarlo así, es muy bueno para el cristiano. Dice precisamente según a los Corintios capítulo 5, versos 10, solamente el verso número 10 dice, hermano, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjese lo necesario, es decir, es vital, es indispensable, y se va a lograr y se va a hacer. Pero dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjese para qué, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, o es muy bueno o es muy malo para quienes nos están escuchando. Pero ya está determinado así, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay muchas interrogantes que hay en el transcurso de los tiempos. Por ejemplo, se me viene mucho a la mente cuando yo estaba niño, ese famoso caso de este hombre llamado, político precisamente llamado Colosio. Muy intrigante la situación en cuanto a quién le dio muerte. Ese día, hermano, nos vamos a dar cuenta quién fue el que asesinó a Colosio. Ese día nos vamos a dar cuenta, hermano, quién le roba a Dios. Ese día, hermano, nos vamos a saber quién sí lee la Biblia y quién no. Ese día vamos a saber, hermanos, hasta el más mínimo detalle, porque ese día, hermanos, será descubierto quiénes precisamente los que estén en la iglesia, y esto lo digo con mucho respeto, precisamente porque así algunos muchas personas catalogan desde este punto de vista, pero ahí en ese día nos vamos a dar cuenta quiénes realmente son unos hipócritas. Ese día lo vamos a saber, hermano. Entonces, lo que usted y yo debemos hacer es esforzarnos por agradar a Dios. Eso es nuestro enfoque. Eso es, hermanos, lo que debiera ser nuestra necesidad. Eso es lo que debemos de estar haciendo. Eso es nuestra prioridad. El día del juicio, todo será destruido. No habrá cosa oculta. Lo más terrible es que en ese día será el día de la perdición de los hombres impíos, según lo que nos dice el apóstol Pedro. Va a ser deshecho en fuego, van a estar los elementos ardiendo, deshaciéndose. Ya está determinado así por la palabra de Dios, pero en ese día va a ser llevado a cabo el juicio por causa del pecado, y en ese mismo día, dice, será el día de la perdición de los hombres impíos. Ahora, cuando dice la Escritura esto, pudiera ser que de alguna manera hagamos lo que aquel hombre, aquel gobernador Poncio Pilato, ¿verdad? Nos lavemos las manos y digamos, pues yo no tengo culpa, yo no tengo ningún parte en esta palabra, en el ser impío. Incluso hasta cuando escuche esta palabra pudiera ser que usted su mente vaya a grandes, o mejor dicho, más que grandes, el decir reconocidos hombres, precisamente por su maldad, precisamente por su sangre fría, por ejemplo, como Hitler o Mussolini
o Bin Laden o alguien o algún criminal. Es posible que caigamos en esta trampa. En cuando escuchemos la palabra impío se nos vengan a la mente hombres como esta categoría que acabo de mencionar. Pero la Biblia nos habla que los impíos, como hombres, son aquellos pecadores. Entonces, si tú dices una mentira, déjame decirte que eres un impío. Si desobedeces, jóvenes, si desobedeces a tus padres, o incluso ya a los adultos también, o hermanas o amigas que nos escuchan, si no eres sumisa a tu esposo, o hermanos o amigos que nos escuchas, o tú no amas a tu esposa, déjame decirte que eres un impío. Al final todos caemos en la categoría, precisamente en esta categoría. Todo aquel que practica el pecado, déjeme decirle que está incluido en esta categoría. Entonces, eso es lo más terrible, en que en este día será el día de la perdición de los hombres impíos. Cuando escuchamos la palabra perdición, ¿qué se le viene a la mente? Cuando la Biblia habla de perdición, se refiere a muerte eterna, se refiere a perecer. Ese día será el día de la pudrición eterna. Ese día será terrible, hermanos, y ningún pecado se va a escapar. Hombres como los que mencionaba ahorita, Hitler, Mussolini, Bin Laden, no sé, hermano, a lo mejor pudieron haberse escapado de ciertos juicios terrenales. A lo mejor podemos ver en la historia que en muchas se salieron con la suya y se escaparon de algún tipo de castigo. Pero déjeme decirle que ni un solo pecador se va a escapar del juicio y de la ira de Dios. Eso se lo aseguro, eso es un hecho. Romanos capítulo 2, versículo 3. Fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo en este sentido. Romanos capítulo 2, versículo 3. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Fíjese la pregunta cómo la está planteando el apóstol. Si tú piensas, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, dice, tú piensas eso y haces eso, ¿tú piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios? Imposible escapar del juicio de Dios. Es imposible, hermanos, escapar del juicio de Dios. Entonces los científicos, los hombres modernos que enseñan acerca de la evolución, lo más triste, lo más lamentable es que en ese día van a decir, ¡era cierto! Los hipócritas van a decir, esto es de Dios y la Biblia y la iglesia y el infierno es cierto. Ese día, para los hombres impíos, será el día más terrible que Dios precisamente no quiere que llegue. Sí, Dios no quiere que llegue, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 nos dice, hermanos, precisamente porque Él quiere, hermanos, que te arrepientas. Él no quiere que el mundo se pierda. Él no quiere, hermanos. Dios está con sus brazos abiertos esperando que le reconozcamos y que digamos, Señor, entiendo y reconozco que todo está, Señor, determinado por ti. Él quiere que te arrepientas. Por eso Jesucristo su Hijo no ha venido por segunda ocasión. Por eso el mundo no se ha destruido. Por eso el mundo no ha sido deshecho en fuego. Porque Él quiere que muchos se arrepientan. En ese día, hermanos, en ese día, amigos, será la perdición del impío. En ese día será así. Es un tema duro, es un tema difícil para aquel que reconozca su condición y su estado ante el Señor. El Señor es tan santo, hermano. Tan pero tan santo, que déjeme decirle una cosa. Él no permitirá que ni siquiera una mancha de pecado, que lo mínimo que usted reconozca, incluso una mentirita piadosa, sea recibido en los cielos. Y le voy a decir por qué, hermano. Por medio de profecía, el salmista en el capítulo número 22, versos 2,
hace una proyección precisamente o una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo ya crucificado, clamando y gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta se responde, o mejor dicho, la respuesta a esa pregunta la podemos encontrar en el siguiente verso. Salmos capítulo 22 versos 3. Nos dice el salmista: pero tú eres santo. Dios es tan santo, hermano, que no perdonó ni a su propio hijo. Entonces, note la magnitud del problema que tenemos como humanos, como pecadores, como impíos. Note el gran problema que tenemos, la necesidad que tenemos de buscar una solución, la necesidad, el hecho vital, la condición en la cual nos encontramos. No podemos escapar del juicio de Dios, así como lo comenta el apóstol Pablo que acabamos de leer en Romanos capítulo 2 versos 3. No nos podemos esconder debajo de las cuevas, no nos podemos esconder, incluso aunque hayamos construido una fortaleza. El día del juicio, el día en que el Señor Jesucristo venga, el día en el que los elementos sean deshechos, el día en que el mundo se termine en fuego, sea destruido, no vamos a poder resguardarnos, no vamos a poder ocultarnos. Ese día nos vamos a enfrentar ante Dios. Entonces, vea y reconozca la necesidad que tenemos de buscar una solución. Déjeme decirle que eso es lo más maravilloso. Dios ha determinado por medio de su palabra lo que pasará en el fin de los tiempos. Y lo acabamos de ver. Número 1, ya está todo determinado por Dios. Es decir, es un hecho. Número 2, el mundo será deshecho en fuego. Y número 3, el impío, el hombre impío será perdido en este juicio. La perdición, dice, de los hombres impíos. Llegará su perdición, hermano. Entonces, aquellos que están desviados en sus pensamientos, en tratar de buscar respuestas a preguntas que están mal planteadas, o que están mal enfocadas, o que están mal encaminadas a buscar su salvación, yo le invito que mejor limpie su mente y primero vaya y conteste la pregunta que planteamos al principio. ¿Qué hacemos aquí? Usted y yo estamos y hemos sido creados para gloria de Dios. Reconozcamos que va a ser imposible escapar del juicio de Dios. Reconozcamos que hay una solución. Dios quiere que te arrepientas. Por eso insistimos, el Señor Jesucristo no ha venido. Por eso el mundo no se ha destruido. Porque Él quiere que muchos, incluso dice la Escritura, no dice muchos, dice porque Él quiere que todos se arrepientan. Y Él quiere así porque este día va a ser un día cruel para aquel que sea impío, porque será su perdición. De tal manera Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito, como dice Juan capítulo 3, verso 16, para que todo aquel que en Él crea, y ahí está la solución, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquel que ama a Dios, aquel que espera en su Hijo Jesucristo, Dios se lo ha dado para que todo aquel que en Él crea, y ahí está la condición, y ahí está la solución, y ahí está su salvación, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, como nos dice aquí segunda Pedro capítulo 3 verso 7, que en ese día será la perdición de los hombres impíos. Entonces la condición es que usted crea en su Hijo Jesucristo. Esa es la solución, esa es la invitación. Arrepiéntase y créale, porque dice, hermano, nuestro texto, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermosa y agradable solución que plantea nuestro Dios por medio de su palabra. Y solamente para ir concluyendo, verso número 13 que ya leímos durante el estudio,
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 13. Ya nos dijo en el verso número 7 lo que pasará. ¿Qué pasará en el final de los tiempos? Ya está determinado. El mundo será consumido en fuego, y los hombres impíos en ese día será su perdición. Vendrá el juicio en ese día, hermano. Pero fíjese que usted y yo, aquellos que realmente nos interesamos en agradarle a Dios, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermosa la palabra de Dios. ¿Contentos, hermanos? Adelante, siguiendo, hermanos, el camino del Señor que Él mismo ha trazado por medio de su Hijo Jesucristo. Y todo nos irá bien, hermanos. Habrá historias maravillosas, créalo, en la vida de cada uno de mis hermanos. Aquel que reconozca a su Hijo Jesucristo, ese día en el cual venga el juicio, ese día en el cual el mundo se ha deshecho, lo estaremos esperando con una satisfacción tremenda de saber que estaremos frente a frente con aquel, hermanos, que nos ha llamado, con aquel, hermanos, al cual servimos. Entonces yo le invito a que no nos afanemos en las cosas de este mundo, sino que sirvamos a Dios, agradándole y sirviéndole, para que en ese día el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel. Para que en ese día el Señor nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Ese día, hermanos, será el día más maravilloso de aquellos que esperamos en su Hijo Jesucristo. Ese día, hermanos, será el día más glorioso para aquellos, hermanos, que estamos sirviendo al Señor. Los errores, los inaciertos, las caídas, los tropiezos, hermanos, en ese día nos presentaremos ante Dios y diremos, valió la pena haber sufrido, valió la pena haber invertido ese tiempo, valió la pena habernos habernos gastado por completo, como el apóstol Pablo, habernos gastado al servicio del Señor. Valdrá la pena, hermano. Pero también será un día triste para aquellos, hermanos, impíos, que estuvieron constantemente practicando el pecado sin ningún arrepentimiento. Será su perdición. Le invito, insisto, a que siga al Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Antes de cerrar micrófonos, como es acostumbrado, quisiera hacer la última oración y mandarle saludos a mis hermanos que tuvieron a bien pues estar siguiendo en vivo esta transmisión, para que Dios les prospere, Dios les ayude y Dios les guarde grandemente. Bondadoso Padre Celestial, estamos ante su presencia nuevamente dándole las gracias, Señor, porque usted es bueno y se ha manifestado, Señor, su misericordia y su poder. Nos ha permitido, Señor, llevar a cabo el estudio de su palabra, una porción de ella, Señor. Sabemos que hay muchas otras cosas en las cuales usted nos declara lo que pasará en el final de los tiempos, pero en esta hora, Señor, confiamos y esperamos que su palabra haya sido recibida, Señor, que haya sido retenida en los corazones de cada uno de los oyentes, y que asimismo, Padre, surta ese efecto que usted espera, Señor, que sea el reconocimiento, Señor, de su grandeza, el reconocimiento de su poder. Ponemos en sus manos a nuestros amigos y hermanos que tuvieron a bien escuchar esta porción de la Escritura, y aquellos que se interesan, Padre, por este tipo de mensajes de amor para su salvación. Confiamos, Señor, también en que usted nos ayudará. Confiamos, Padre, en que usted nos prosperará en lo espiritual y nos bendecirá rica y en gran manera. Nos despedimos, Padre, por esta ocasión de este medio, Señor, por el cual se transmite su palabra, pero esperamos y confiamos también en que sea con nuestros hermanos y amigos en esta noche, para que tengan ese descanso y que sea en paz y en tranquilidad, y nos permita nuevamente en otra ocasión poder predicar y escuchar de su palabra. Contentos, Padre, nos despedimos y le agradecemos estas cosas, no sin antes pedirle perdón por nuestras faltas, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.